6, Hechos, libro de los Hechos, capítulo número 28. Vamos a leer del versículo 1 al 6. El tema para esta noche es libérese de lo dañino. Libérese de lo dañino. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Padre, deponemos toda actitud negativa delante de ti. Señor, queremos ser ministrados por tu palabra, recibir el buen consejo de ella para nuestra vida. Nunca sabemos cuándo darás una respuesta a nuestra interrogante, a nuestra espera, nunca sabemos. Y es por eso que es importante buscar el lugar siempre donde tú hablas a nuestra vida. Señor, bendice a tu pueblo que ha salido de sus tiendas o de sus trabajos y han venido a buscar el maná que descenderá para ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que andan fuera del país, bendice también, Señor, a los que viven, hermanos y familia fuera del país, y bendice a aquellos que están con nosotros, siempre recibiendo tu palabra por este medio. En el nombre de Jesús yo pido, suplico tu respaldo, tu gracia sobre mi vida, y oro para que este pueblo sea un pueblo sujeto, un pueblo sumiso, un pueblo obediente. Señor, es por tu iglesia que lo hacemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, puede sentarse, hermano. Siempre es muy importante el tema de la enseñanza, de la predicación. Libérese de lo dañino. No significa que el mensaje, como sale de nuestros labios, confiamos de parte del Señor a través de nuestros labios. El sentir, la revelación que el Señor puede poner, no significa que de la manera que lo decimos es como usted solo de esa manera lo puede tomar. Usted le puede dar la interpretación en su corazón, porque el Espíritu Santo acomoda cada palabra que usted oye en su corazón y en su necesidad. Y si los ejemplos que ocupamos no son lo que usted puede estar viviendo, no significa que no sea para usted. El Señor le va a permitir que usted pueda liberarse o sacudirse, como lo hizo el apóstol, sacudirse esa víbora. La víbora representa todo aquello que quiere destruirnos, todo aquello que es dañino, todo aquello que quiere afectarnos, quiere dañarnos, y aún como los naturales o aún como los bárbaros en alguna versión estaban esperando que Pablo cayese muerto, que se hinchase primero y se vieran los efectos del veneno, pues la víbora se le prendió. Significa que le incrustó los colmillos, y eso significa que le inyectó, le
inocuó veneno. Entonces, los naturales, los bárbaros de la isla de Malta, ellos sabían el poder que tenía ese veneno. Nosotros no dudamos del poder de destrucción, la capacidad de poder de destruir que el enemigo tiene. Y esta víbora, esta culebra, esta serpiente, como le quieran llamar, aquí dice una víbora en mi versión, los naturales de la isla sabían que era un veneno muy fuerte y que mataba. Por eso ellos esperaban, al ver que la víbora se colgó de la mano de Pablo, ellos sabían, ellos estaban esperando que él se muriera y no se murió. Y esto es bien importante que usted lo entienda y también muy importante que usted lo comprenda, porque ¿cuántas veces el enemigo que está representado, el demonio que está representado en esa víbora, cuántas veces no trata la manera de matarnos, de destruirnos? ¿Y cómo nosotros podemos ser preservados? Bueno, primeramente, Dios nos ha dado promesa y yo debo de creer en la promesa de Dios. Eso me preserva. El apóstol Pablo estaba consciente de esto y es por eso de que él no era ignorante de la clase de víbora que lo había mordido. Él no era ignorante de eso. Y él sabía que Dios le había hablado a su corazón y que Dios le había dado una promesa y que era necesario llegar hasta Roma. Él iba navegando hacia Roma. Entonces, él sabía que no iba a morir. Y así fue. Y todos estaban admirados y vamos a ir entrando para que nosotros podamos comprender ciertas cosas. Y quiero comenzar primeramente, que Pablo, el apóstol del Señor, fíjese qué tremendo, Pablo el apóstol, Pablo el enviado, Pablo el mensajero, Pablo el siervo de Dios, Pablo el pastor, Pablo el maestro, Pablo el apóstol. Es tremendo el entender esto. Iba a Roma como un prisionero. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Y esto es posible? Sí, es posible. Como prisionero, injustamente, sí, pero iba como prisionero. ¿Y cuántas cosas nos pasan a nosotros que es injusto? Sin embargo, nosotros, al igual que Pablo, él iba como prisionero en ese barco. ¿Por qué? Pienso yo, quizás de otra manera no iría. Yo quiero que usted ubique, le pido al Señor siempre, y yo siempre estoy orando constantemente cuando estoy preparando, cuando estoy a punto de subir a predicar, y aún muchas veces lo hago cuando estamos ya aquí a la hora de la prédica. Le pido al Señor de que usted pueda entender. ¿Por qué? Porque es la respuesta que Dios le puede dar a aquellas cosas que usted no entiende. Cuando las cosas que pasan en su vida en Cristo, usted no le haya sentido. Y hemos dicho en muchas ocasiones que normalmente las cosas que Dios hace no tienen sentido. No las entendemos, no las comprendemos. Sin embargo, estamos aprendiendo de que a los que amamos al Señor, todo nos ayuda bien. Y aquí estamos viendo prueba de ello. Todo lo que sucedió en ese viaje a Roma, todo eso tenía sentido ante los propósitos de Dios, ante la voluntad de Dios. Posiblemente no en Pablo, posiblemente no en el resto de la navegación, que eran 265 más que iban en el barco. Con Pablo, 266 personas. Entonces aquí vemos a un Pablo que iba como prisionero porque de otra manera no fuera. ¿A dónde nos lleva Dios? Porque de otra manera no vamos. Y eso es bien importante. Cuando yo me encuentro en un lugar que considero que es injusto, pero voy en ruta a donde ese camino me lleva y pasan situaciones difíciles y la condición en la cual voy, quizás de otra manera yo no fuera. Entonces Dios tiene que obrar y permitir ciertas cosas que para nosotros no tienen sentido. Entonces, muchas pruebas a Pablo le esperan en Roma. Esa es otra cosa tremenda.
Primero le dije que iba como prisionero, de otra manera posiblemente él no hubiera ido. Segundo, encontramos que le esperaban muchas pruebas en Roma. Si no es así, no le pasan. Y las pruebas tienen que llegarnos. Tenemos que pasar por las pruebas. Quiero decirle algo, ninguna prueba al presente es cosa de gozo, ni cosa de satisfacción similar a un gozo. En el presente ninguna prueba es agradable, ninguna disciplina es agradable. Y qué tremendo, porque si no es así, no pasan por esas pruebas. Porque Dios tiene que meternos en cosas que no entendemos y que ahí vamos nosotros a ser probados. Y óigame, y no hay salida. Cuando Dios lo pasa a uno por una prueba, hermano, no hay salida, hermanos, no hay ayuda, solo hay intercesión. Es lo único. Y qué bendición que hay intercesión, porque imagínense qué lindo lo que el Señor le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, pero yo he intercedido por ti. Por eso nosotros decimos: mire, no se preocupe, yo voy a estar orando. Es lo único que nosotros podemos hacer y lo mejor que nosotros podemos hacer, porque muchas veces no tenemos la provisión económica, muchas veces no tenemos la respuesta, muchas veces no tenemos lo que se necesita, porque somos incapaces. Y por eso somos incapaces, porque si fuéramos capaces, entonces nosotros lo haríamos, entonces nosotros resolveríamos, entonces nosotros sacáramos del apuro, de la emergencia, de la peligrosidad, nosotros lo hiciéramos. Pero qué bendición es que Dios no nos permite a nosotros tener esa capacidad para que nadie haga nada. ¿Comprende? Difícil, ¿verdad? Por eso el evangelio no es para cualquiera, es para convertidos. Por eso la palabra no es para inconversos, es para hijos de Dios. Esta porción habla de la tormenta y el naufragio que llevó Pablo. Y tremendo, porque en la tormenta encontramos nosotros en el capítulo 27, versículo número 22 al 25, 27, 22 al 25, y dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mira qué precioso esto, ¿verdad? ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios? Si la conoce. ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios? Si la recibe. ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios? Si la cree. ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios? Si la espera. Qué importantes son por lo menos esas 4 cosas que le acabo de mencionar. El apóstol Pablo conocía la palabra que Dios le había dado. Él había recibido palabra, había recibido revelación, había y recibe promesa de parte del Señor. Por eso en el versículo número 23 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Oiga, qué lindo esto. De quien soy y a quien sirvo. Yo voy aquí porque me toca servicio. Y muchos de ustedes no vienen si no es por servicio. Sí, es la verdad. Entonces decimos nosotros: qué lástima. Entonces el apóstol Pablo estaba en servicio. En el versículo 24, diciendo Pablo, no temas. El ángel está diciendo a Pablo: Pablo, no temas. Oiga, ahí está la promesa. Ahí está la promesa porque no se ahogó. Ahí está la promesa porque la víbora no lo podía matar. Oiga, es que esa víbora a cualquier otro que hubiera mordido se muere. Y por eso no mordió a otro. Porque a los otros no les importaba que siguieran con vida. Es que el diablo sabe, hermano. Y es por eso que Dios tiene que preservar a sus siervos y a su pueblo. Porque es el que Satanás quiere destruir.
Usted ya voy a llegar a ese punto. Lo que pasa es que a veces no tengo paciencia para esperarme a decirle algunas cosas. Hermano, mire, ¿y cuántos eran como para que a Pablo? Pero a Pablo, sí, a Pablo como usted. A mi hijo, sí, a su hijo. Porque a los demás no les afecta, a usted sí le afecta. Pablo, no temas. Y ese no temas, ¿a qué se refiere? A lo que sea, a lo que venga, a lo que pase. No temas. Mira qué rico es tener promesa de Dios. Porque uno está, hermano, mire, yo le puedo decir y yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús para no ceder ningún derecho, porque no me estoy diciendo una mentira ni me estoy captando de nada más que de mi dependencia de Dios. Pero yo he degustado varias veces la muerte. La he degustado. Pero siempre he guardado en mi corazón esto. Señor, si no es tu tiempo, yo sigo viviendo. Y eso lo guardo en mi corazón. Y eso me ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces viene el ángel y le dice, no temas. Oiga, es necesario que comparezcas ante César, o sea, es necesario que llegues hasta Roma. Y todo lo que le pasó, y en la isla estuvo 3 meses, y todo lo que le pasó, nada de eso lo podía destruir, porque él tenía que llegar ante César. Él sabía que iba a llegar ante César. ¿Y usted por qué no sabe para dónde va? Porque usted no tiene compromisos con Dios. Porque usted vive como muchos de los que viven fuera del país y también en nuestro país. Yo le llamo, viven o vivimos coyol quebrado, coyol comido. Dependemos del salario del mes y nos comemos y nos gastamos todo el mes porque estamos esperando el siguiente pago, pero nosotros solo vivimos para comer y vestirnos y trabajar. Trabajamos, comemos y nos vestimos para vivir. Vidas sin propósito. No hay un pensamiento hacia el futuro, no hay un pensamiento hacia la vejez. Hoy tenemos, hoy comemos. Mañana nos pagan y seguimos comiendo. Y trabajamos 12, 14 horas solamente para poder comer, vestir y andar en carro. ¿Eso no es vida? Eso no es vida. Bueno, pero no es otro tema. Estamos aquí con libérese de lo dañino, que también es muy dañino. No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire qué tremendo, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ahora entiende por qué Pablo no tenía temor del naufragio. Ahora entiende por qué encontramos en este capítulo que Pablo les exhorta a que coman porque van a necesitar fuerzas. Si no tienen fuerzas, se van a ahogar. Pero si ustedes comen, van a comer porque van a creer lo que a mí me ha dicho Dios de ustedes. Entonces comamos, porque vamos a necesitar las fuerzas. Esto es, hermano, no se preocupe, porque cuando usted se preocupa se está gastando las fuerzas de hoy para un mañana que no existe porque no ha llegado. Entonces el apóstol Pablo sabía que no se iba a ahogar y también por eso el apóstol Pablo, hermano, no dice nada más, solo dice que se sacudió la víbora. Se liberó de la víbora. ¿Y qué significa eso? Ahora, ¿cuántos tenemos que ser liberados de lo dañino? ¿Y cuántos estamos muriendo por lo dañino que la víbora nos ha inyectado? Y lo que nos ha inyectado no es para muerte, pero nosotros lo volvemos para muerte. Porque no vamos a morir por eso, pero estamos muriendo sin estar muriendo. No sé si me entiende. Estamos afligidos por algo que no debemos de estar afligidos. Estamos angustiados por algo que no debe de angustiarnos. No dormimos por algo que sí deberíamos de dormir. Y eso es muerte. No dormir es muerte.
No comer es muerte, y comer y no asimilar también es muerte, porque el cuerpo únicamente lo desecha. Amén. Entonces Pablo fue confortado por un ángel en la tormenta. ¿Quién cree que es el ángel en su tormenta que le habla? Escribe al ángel en la iglesia de. Escríbele al pastor de la iglesia. Usted está en tormenta, debe ser confortado por el ángel. Tampoco lo entiende porque solo 3 amenes. Y encontramos que naufragaron y encallaron en una isla, pero se salvaron. Y ninguno de ellos murió. Ninguno de ellos murió. Ahora encontramos que los nativos los recibieron con amabilidad. Hicieron una higuera. ¿Sí? Ahí vemos que hicieron una hoguera. Pero las dificultades se avecinaban. Pablo ni se imaginaba todavía lo que le esperaba. Se avecinan las dificultades. Ahora, ¿en quién ha creído usted? Sí, ahí vienen las dificultades. ¿Qué importa? Si Dios es con nosotros, cantábamos. ¿Quién contra nosotros? Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un siervo de Dios, si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo estoy en el cumplimiento de mi deber, ¿por qué me tengo que afligir? ¿Por qué me tengo que preocupar? Ahora note que no llegaba a Roma todavía y mire todo lo que estaba viviendo. Y usted sabe todo lo que le esperaba en Roma, si es que lo ha leído el libro de los Hechos. Ahora, ahí encontramos que una víbora saliendo del fuego atacó a Pablo. ¿Y por qué no a otro? Hace un momento se lo dije que me anticipé. Porque en el versículo, en el 27:37, capítulo 27 y versículo 37, dice Pablo, y éramos todas las personas en la nave 276. ¿Y por qué a él? ¿No se ha fijado que usted es el sorteado? Usted nunca se ha dicho, ¿y por qué a mí? Pues a mí me tenían que robar la cartera. ¿No se ha fijado? Yo tuve que perder los lentes. Yo no sé dónde dejé las llaves. Tremendo, hermano. ¿Se ha fijado que hay cosas que usted no las entiende? Le pasa algo. Yo le podría dar testimonio de las cosas que a mí me pasan. Y yo digo, no, es que esto ya estaba predestinado, digo yo. No, el diablo tenía todo el escenario listo solo para darme en la nuca. Y me dio en la nuca. Y le digo, Señor, ¿qué pasó? Es que te tenía que dar en la nuca. Porque si Pablo ha dicho, Señor, ¿y por qué me mordió a mí? Es que tenía que morderte a ti porque tú no te ibas a morir. Mira qué lindo eso. Y el que no murieras, otro día, no hoy, le voy a compartir sobre ese pedacito que es muy importante. Porque, óigame, qué tremendo. Porque si a otro lo muerde, se muere. Y yo no quiero que otro muera. No, que a ti, porque a ti no te hace nada. A ti no te afecta. Y usted lo puede comprender. A usted no le afecta. Usted tiene un Dios que da y quita a su voluntad. Y cuando le quita es porque le quiere dar más. Y cuando lo trata es porque lo quiere cambiar. Y cuando le enseña y lo trata porque lo quiere madurar. Mira, es tremendo. Porque a mí, es que a ti tenía que pasarte. Has llorado, has renegado, pero otro se muere, tú no. Porque se llora, hermano. Uno dice, Señor, ¿y cómo es posible? No, es que no puede ser. Es que, Señor, no, estaba tan milimetrado. Estaba tan milimetrado. Y Dios le dice a uno, es que era contigo el asunto. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Entonces eran 266 personas, más los nativos, más los naturales, más los bárbaros, que también vamos a estudiar esa palabra, ¿por qué bárbaros?
¿Cuánta gente había ahí? ¿Y a Pablo? Sí, a Pablo, es que no había otro. Era el único que debía ser atacado. Porque el del propósito, aquí, de Dios, es Pablo. Porque en el plan de Dios, quien estaba involucrado era Pablo, no otro. Entonces, encontramos nosotros que las víboras, usted sabe lo que representa, las víboras a menudo salen de entre las llamas de la vida, donde menos nos imaginamos, ¡pum!, la mordida. Donde menos nos imaginamos, está algo dañino contra nosotros. Hay alguien que quiere dañarnos, hay alguien que quiere ofendernos, hay alguien que quiere avergonzarnos, hay alguien que quiere destruirnos, hay alguien que, y le mencionaría una infinidad de cosas, a donde usted llegue. Si este hombre iba en el mar y mira la tormenta que le vino, llega a la isla y mira lo que le pasa. Por eso los naturales dijeron, este homicida es. Mire, ya vamos a llegar a ese punto. Se lo atribuyeron a la diosa que se llama Justicia de ellos. Dios pagano, deidad pagana. Y qué tremendo, porque muchas veces menospreciamos a esos naturales. Y esos naturales son mejor que nosotros. No hablo de la diosa en la que ellos creían, no. Oiga, cómo ellos razonaban. Y nosotros no tenemos ese temor, ni tenemos ese razonamiento de estos que nosotros creemos que son analfabetas. A veces los paganos no ganan, hermano. Tienen más cerebro que nosotros los tufosos. Los vemos con taparrabos y los menospreciamos. Ojalá algún día nos permite el Señor hablar sobre eso y nos vamos a dar cuenta que quiénes somos nosotros para verlos de menos. A veces la que nos lava la ropa nos deja una enseñanza y nos deja viendo al revés. De humildad, de sencillez. Y nosotros, soberbios, cabezones. Y usted sabe qué es lo que es cabezón, ¿verdad? Va, cabeza grande. Los tiempos de dificultades nos hacen vulnerables. Los tiempos de dificultades nos hacen vulnerables. ¿O no era un tiempo de dificultad el que estaba viviendo el apóstol? Claro que sí, era un tiempo en el cual estaba la situación difícil y nos vuelven vulnerables. Pero Dios tiene una promesa para los momentos de prueba. Vemos que no se ahogó. Nosotros encontramos en el libro de Isaías, si me lo ponen, 43:2, dice que no nos anegaremos, no nos ahogaremos. Dice, cuando pases por las aguas, oiga, y que no es agua el mar. ¿Y quién nos puede ayudar en el mar? Nadie. Y dice, cuando pases por las aguas, oiga, yo estaré contigo. ¿Y acaso no dio testimonio Pablo de que el ángel del Señor estaba con él? Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarás. Y aún cuando pases por el fuego, oiga, ¿y de dónde salió la víbora? Del fuego. No te quemarás ni la llama arderá en ti. Y aparte de eso, había una culebra, una víbora en medio de las... Muchos creen de que por el frío que estaba haciendo el apóstol Pablo, cuando estaba agarrando los sarmientos, cuando estaba agarrando las ramas secas, la víbora estaba casi congelada. Y se cree que el fuego la desheló. La desheló con H. Sí, D-E-S-E-L-O, desheló. Estaba tilinte entonces Pablo la agarró como otro garrote más. Y cuando la metió a lo caliente, se volvió en sí la culebra. Y cuando salió del fuego, lo primero que hizo fue morderlo a él. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios tiene una promesa para los momentos de prueba. Ahora, quiero decirle algo. Qué tremendo, porque ¿cuántos por hacer el bien nos va mal?
¿O acaso Pablo no estaba colaborando para ayudar a que hubiera suficiente fuego? ¿Acaso no se unió a colaborar y a trabajar? Claro que lo hizo, pero vemos que Pablo se sacudió la víbora que lo atacó, y eso deberíamos de hacer nosotros. Deberíamos de sacudirnos, deberíamos de liberarnos. Ahora aquí viene la pregunta: ¿y cómo liberarme yo de la mordida de la víbora? ¿Y cómo liberarme yo? ¿Cómo me puedo sacudir la ofensa, el daño, la humillación, el maltrato que me hacen? ¿Cómo me puedo liberar? Eso es lo que Dios quiere, que usted tenga la madurez, tenga la autoridad para sacudirse. Y no dejar que la serpiente, no dejar que la víbora, no dejar que el diablo le inocule su veneno. Tal vez no lo va a matar, en el sentido figurado, no lo va a matar, pero lo va a amargar. No lo va a matar, pero lo va a angustiar. No lo va a matar, pero lo va a deprimir. Y el diablo así lo quiere tener, bajo el efecto del veneno. Lo quiere tener deprimido, lo quiere tener débil. Y no está débil, pero usted se siente débil porque creyó y no pudo liberarse, no pudo sacudirse la víbora que se le prendió de la mano. Amén. Entonces debemos de liberarnos de la víbora del desánimo. Porque fíjense que en el versículo número 3, 28:3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo fue atacado mientras ayudaba. Pablo fue atacado mientras hacía el bien. ¿Y cuántos somos atacados cuando decidimos cambiar? ¿Y cuántos somos atacados cuando decidimos servir? ¿Y cuántos somos atacados cuando decidimos diezmar? ¿Y cuántos somos atacados cuando queremos compartir con los hermanos? Pablo, hermano, qué tremendo, quiso hacer el bien, y la serpiente, como quien dice, no debes de hacer el bien, no debes de colaborar, no debes de servir, no tienes por qué cambiar. ¿Y cuántas cosas tenemos que cambiar? Muchísimas. Las víboras con frecuencia aparecen cuando estamos haciendo no solo lo correcto, sino cuando decidimos hacerlo. Si ni hemos comenzado a hacer lo correcto, cuando la víbora se nos prende de la mano. Solo he pensado, voy a comenzar a hacer esto, y ya tenemos problemas. Voy a proponerme y voy a disponerme servir, y comienzan los problemas, y solo lo hemos pensado. Ni siquiera hemos entrado al servicio cuando ya tenemos problemas, ni siquiera hemos iniciado la labor de servicio cuando ya tenemos oposición, cuando ya comienzan a ofendernos, cuando ya nos empiezan a decir que no tienes otra cosa que hacer, que solamente ahí quieres pasar. ¿O no nos dicen eso? Y hermanos de la congregación, esposos que se ponen celosos porque sus mujeres se involucran, y viceversa. Hay hermanas que se molestan porque sus maridos pasan sirviendo. Hermano, oiga, hermanas de la iglesia y hermanos de la iglesia. ¿Y con los inconversos cómo será? Esposos o maridos que no quieren que sus mujeres se ministren. Mujeres que no quieren que sus maridos se ministren. Mire qué locura más grande esa. Por no decir, mire qué estupidez. Maridos que le han dicho a sus mujeres, ay de vos si llegas donde el pastor. Hermano, yo me quedo helado. Y cuando me vea, hermano, Dios le bendiga. Algunos hasta besos me dan. Y no es ninguno de ustedes que están aquí para que no se sientan mal. Palabra de scout. Porque nunca lo fui. Pero óigame, hermano, qué tremendo. Para mí, inconcebible. Para mí, deberían de aceptar al Señor. Pablo podía haber permitido que este ataque le hiciera dudar. ¿Cuántos dudamos por un ataque así?
si ni siquiera he cambiado y solo lo pensé y empecé a tener problemas? No, yo no voy a cambiar, yo no voy a diezmar, yo no voy a servir, yo no voy a congregarme. Mucho es una cosa que nos pase, nos detenemos, nos desalentamos, somos desarmados. Una pequeña cosa nos pasa y ya renunciamos. Pero Pablo, por el contrario, se liberó de la víbora, recordando la promesa del Señor, que fue la que leímos en el capítulo 27. No temas, yo estoy contigo. Tienes que llegar a Roma y tienes que comparecer ante César. Y fíjese que si me ponen el capítulo 9 de este libro y versículo número 6, ahí hay, desde más atrás, tenemos promesas del Señor para la vida de Pablo. No solamente 27, 23, 24 y 25 de los hechos, sino también el 9. Y mire, escogí el versículo 6 por lo que dice, la palabra clave. Él, temblando y temeroso, dijo: oiga, Señor, eso es lo que quiero que comprenda esta noche. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor lo envía a Roma. Él se había comprometido, y en el capítulo 27, a través del ángel le dice: no te preocupes, yo estoy contigo, no temas, no te va a pasar nada, tienes que comparecer ante César. Ninguno de los que van contigo en este barco, 265 en total, ninguno ni tú van a perecer. Y no te va a pasar nada, y lo que te pase no te va a hacer daño. Y el Señor le dijo: levántate, etcétera. Espero que haya comprendido eso último. Entonces, permitamos que las promesas de Dios nos liberen. Liberémonos del desaliento. Hermano, solo el enemigo le puede traer desaliento. No importa la víbora que lo muerda, es el enemigo. Y esta víbora puede estar representada en cualquiera de nosotros. Porque lamentablemente nos dejamos usar. Liberémonos del desánimo, liberémonos de la tristeza, liberémonos de la depresión, de la miseria, liberémonos de la enfermedad. ¿Y cuántos no están enfermos y están enfermos? O sea, no están enfermos pero se sienten enfermos. No tienen ningún problema pero tienen los síntomas. No se ha podido sacudir usted, no ha podido liberarse de esa maldición. ¿Cuánto necesitamos liberarnos del odio? ¿Qué nos han inyectado para que odiemos? ¿Cuánto tenemos que liberarnos del rencor? ¿Qué nos inyectaron que guardamos rencor? ¿Usted sabe lo que es el rencor? Es terrible, hermano. Es algo que está carcomiendo por dentro, como un cáncer. Se está devorando nuestro interior. Y si le hablamos de la envidia, ¿qué es lo que el diablo ha inoculado? Gracias. ¿Qué es lo que el diablo ha inoculado que nosotros sentimos envidia? ¿Qué es? Y es tremendo. Una vez dijo un hermano: gracias a Dios que la envidia no es tiña, dijo. Si no, todo el mundo viera que soy envidioso. ¿Y cuántos de nosotros pareciéramos cebras? Y cada raya es una envidia en una cosa. Y cuente las rayas de la cebra. Como decía mi abuelo, estamos bien amolados. Ahora, el versículo número 4, hay algo que debemos de liberarnos. El apóstol Pablo se liberó. Y se liberó, sacudámonos la víbora de la crítica. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Fíjense qué tremenda liberarse de la crítica, porque póngale atención a lo que ellos estaban pensando. Se decían unos a otros: ciertamente este hombre es asesino. Oiga lo que estaban diciendo de Pablo, hermano. Oiga la crítica. ¿Qué no dicen de usted? ¿Qué no dicen de mí?
¿Podemos sacudirnos? ¿Podemos liberarnos nosotros de la crítica? ¿O la crítica nos mata? ¿O dejamos que el enemigo, lo que ha inoculado, nos mate? Lentamente. Porque es terrible la víbora. Cualquier tipo de culebra, de serpiente venenosa, es tremenda, porque la serpiente solo muerde, inocula su veneno y se va. Y la víctima ahí se queda revolcando. Y ella picó y se va. Aparentemente no le importa, ¿verdad? Pero la víctima va a morir. Y ella sabe que la víctima va a morir. Cuando el diablo le quiere inocular algo dañino, él sabe que lo va a matar y dile: diablo, conmigo te equivocaste. Yo no voy a dejar que esa mentira, yo no voy a dejar que esa crítica, porque la crítica puede ser verdadera, pero siempre destruye. Como algunos, mire, yo le voy a hacer una crítica constructiva. No existe la crítica constructiva, porque nosotros no tenemos la capacidad para manejarla. Podemos decirla, pero no recibirla. Todas las críticas nos dañan cuando no tenemos la madurez, cuando no tenemos la autoridad, cuando no tenemos la promesa del Señor. Entonces, vemos que la reacción de los que critican: ciertamente este hombre es homicida, este hombre es un asesino. Y así como estos naturales, que son como figura, que fueron muy amorosos, por cierto, sin embargo son figuras de aquellos que nos critican, que son rápidos para juzgar y acusar falsamente, porque ellos no conocían, ellos dedujeron. Es que ellos dedujeron porque dijeron: qué tremendo, si el mar no lo mató, o sea, no lo ahogó, él logró escapar del mar, de ahogarse, se libró de la muerte del mar, y eso entrando aquí a la isla y es mordido. Mire, es como aquel que viene de la guerra, hermano. Ha pasado 5, 6 o 3 años en la guerra, enfrentándose a una infinidad de cosas terribles, y aquí viene a morir porque una moto lo atropelló. Hermano, ¿verdad que es absurdo eso? Entonces, dicen los naturales: si nosotros hemos visto el naufragio, qué tremendo, y puro milagro. Claro, había promesa del Señor. Entonces dijeron: el mar no lo mató, y este hombre es salvado, y al nomás tocar tierra es mordido por una víbora venenosa. Entonces, qué tremendo cuánto nos juzgan y nos acusan de esa manera. Ahora, la pregunta es: ¿le están juzgando injustamente? ¿Le están o nos están acusando falsamente? O sea, usted no es el primero ni el único en sufrir esta clase de prueba. A Jesús lo criticaron constantemente. Fíjese que en Mateo 9:3, ya terminé, Mateo 9:3, o sea, ya terminé el primer punto, no se alegre. Mateo 9:3, mire qué tremendo lo que dijeron del Señor, y usted y yo no somos el Señor, ni tampoco Pablo. De nosotros tienen mucho que hablar, y del Señor no tenían nada y hablaron. Después vamos a ver el versículo 34. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Fíjese qué tremendo. Yo le pregunto: ¿y blasfemaba el Señor? No, ellos estaban blasfemando. Y el 34, siempre en ese capítulo: pero los fariseos decían: mire qué tremendo, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Ahora, ¿cómo me puedo sacudir la crítica? ¿Cómo me puedo sacudir la ofensa? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 23, 1 Pedro 2:23. Mire, quien cuando le maldecían, oiga, ¿cómo se puede sacudir usted? ¿Cómo se puede usted liberar de lo dañino? Que cuesta, ¿verdad? Es que mire, usted dice: a mí me dice una cosa y yo le digo 3.
no nos dejamos. Entonces nos dejamos inocular el veneno de la víbora. Entonces el diablo nos contamina. Entonces mire la forma en la que el Señor actuó. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Ahora entonces sacudémonos, liberémonos de las críticas. ¿Cómo? Poniendo los ojos, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2, en el autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Terminemos, versículo número 6 de Hechos 28. Y este es que debemos de liberarnos de las pobres expectativas que los demás tienen de nosotros. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 6. Mire lo que ellos creían, pensaban de Pablo. Que se iba a hinchar y que iba a morir. ¿Y cuánto están pensando de usted y de mí? Que ya vamos a fracasar. Ya vamos a caer. No, si ya no va a estar ahí. Son las pobres expectativas que ellos tienen de nosotros. No, si ya lo van a echar. Es que todavía no le ha llegado su 24 de diciembre. Así es como la gente habla de nosotros. Ahora, ¿cuántos no tienen pobres expectativas? Muchos, lo que pasa es que no lo sabemos y la mayoría son hipócritas. Porque nos fingen amistad y no son amigos. Fingen fraternidad y no son hermanos. Fingen cariño y no lo tienen hacia nosotros. Tienen envidia, les corroe. Entonces mire qué tremendo, mire cómo Pablo se sacude esa crítica, esa pobre expectativa, perdón. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho ellos, estaban, ¿y a qué hora? ¿Y cuándo lo van a echar? Pues sí, ¿y cuándo le va? El proyecto no le va a funcionar, no, si eso no sirve, ya se les va a caer, una zorra va a pasar por ese muro y se va a venir abajo. Así les dijeron cuando estaban reconstruyendo Jerusalén y sus murallas, los muros. Así dijeron Sanbalat, Tobías y el otro fulano. ¿Cómo? Gesén el árabe. Ese se me olvidaba. Eso dijeron de los judíos que estaban trabajando en los muros de Jerusalén. ¿Cuánto están esperando que usted fracase? No le va a durar. Mire, increíble, es triste, doloroso. Cuando este ministerio nació, mis hermanos que me abrazaban y me decían, hermano, cuando el Señor le dé una iglesia, yo me voy a ir con usted, y un montón de falsos. ¿Le puedo dar nombres de las personas que me dijeron eso? Cuando esta iglesia nació, ¿sabe qué decían? Y todavía, no, si eso no va a durar, eso no es de Dios. Lo que no tiene cobertura, el diablo lo devora. Así eran las palabras que decían de este ministerio. Y por la gracia y la misericordia de Dios, llevamos 24 años y seguimos predicando el evangelio. ¿Y sabe qué decía yo? Lo que es de Dios nadie lo detiene, ni yo mismo. Y vamos a llegar hasta donde Él quiera. Y a mí qué me importa lo que la gente diga. Yo llego hasta donde Dios quiere que llegue. Porque por pedir 15 años más, que no se pidió 15 pues, pero dieron 15 años más. No me corrijas, ya lo sé. No, hasta donde tú digas, Señor, más, ya no. No. Voy a meter a los babilonios a que vengan a ver tus tesoros. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, se cansaron. Ahí van a estar esperando, ahí déjenlos. Denle un aplauso, Señor. Oiga, y viendo que ningún mal le venía, entonces cambiaron de parecer
y dijeron que era un Dios. Dijeron, de verdad, este Dios lo ama. No podemos hacer nada contra este o contra esta. Pero es necesario que nos liberemos de la víbora. Amén. De las pobres expectativas que los demás tienen de nosotros. Entonces ahí encontramos que piensan que vamos a tropezar y caer. No, es que tropezamos. Es que caemos. Lo que ellos no saben, que el justo 7 veces cae y 7 veces es no se levanta, es levantado. Es Él quien te levanta. Él es el que no permite que te mueras cuando la culebra te inyecta. Yo no me levanto, Él me levanta. Yo no me aumento, Él me aumenta. Yo no me pongo, Él me pone. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Aunque las expectativas que tengan de nosotros sean pobres. Por eso yo un día voy a compartir de lo que representan los naturales ahí. Porque para los griegos eran ¿cuál fue la otra? Bárbaros, gracias. Para los griegos, ahí la palabra bárbaro es la específica. Y vamos a ver en el griego lo que significa. Vamos a ver, qué tremendo. Mire qué lección para los que tenemos un poquito de entendimiento. ¡Qué lección dan los bárbaros! O sea, bárbaros porque los inteligentes los tienen como bárbaros, como naturales, como nativos, como gente que no sabe nada. Y mire cómo mostraron, cómo los recibieron. Tremendo. Nosotros no lo hacemos. Ellos lo hicieron. Qué tremendo. Piensan que vamos a tropezar y caer. Están esperando que nosotros abandonemos, que ya no vamos a poder seguir más. Entonces liberémonos de las conclusiones sin base que otros sacan de nosotros. Demostremos su equivocación mediante nuestra fidelidad al Señor, a su llamado, a su propósito, a su ministerio. Amén. Sacúdase, libérese, solo usted puede hacerlo. Dios lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hizo y lo que Dios vio en Pablo es que Pablo le creyó a él. ¿Por qué? Primero no se ahogó, le dijo, no, ninguno de ustedes se va a morir. El barco se va a destruir. El barco, en la escatología, el barco representa el mundo. Pero los creyentes, ninguno va a perecer. Entonces, Pablo tenía esa convicción. Ahora, Pablo viene y él fue mordido y no renegó ni hizo nada. Solo se sacudió, dice la Biblia. Solo eso hizo. No le dio importancia. No gritó, traigan un hierro candente. Alguien me chupe la sangre. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Chúpese. Otros no, métase un hierro cuando una raya le pica y no sé cosas así en el mar. ¿No? Dios a usted y a mí nos ha dado la autoridad, si hemos creído en su palabra y en sus promesas, de que nos liberemos de lo dañino. Padre, te bendecimos, Señor, porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, porque sabemos que estamos rodeados de víboras y a donde lleguemos hay víboras que saldrán del fuego, Señor. Y que la víbora nunca nos detenga a hacer el bien, como Pablo colaboró haciendo el bien, no se quedó con brazos cruzados. Hermano, usted puede liberarse
de lo dañino. Puede liberarse del desánimo. No se desanime, porque la víbora lo ha mordido. No puede hacer nada contra usted. Es un veneno que mata, pero no a los hijos de Dios. Así como su ser no puede ser comido por los leones. Así como su ser, esa naturaleza que Dios le ha dado, no puede ser devorada por el fuego de un horno calentado 7 veces más. Por eso esas aguas no lo pueden ahogar a usted. Por eso la víbora, en su mayor esfuerzo por destruir a Pablo, no pudo y no podía. Y Pablo lo sabía. Usted y yo debemos de saberlo. Liberémonos, sacudámonos el desánimo. ¿Qué lo tiene desanimado? ¿Que acaso Dios no le ha dado promesa? ¿Que acaso Dios no le ha dado palabra? ¿Que acaso Dios no lo ha instruido? Que el enemigo no lo puede destruir. No va a hacer llorar amargamente como a Pedro, pero no lo va a destruir como a Pedro. Libérese de la víbora de la crítica. Muchos solo hablan cosas malas de usted. Libérese. Ese veneno no lo debe de hacer daño, no lo va a matar, mejor dicho. Libérese de las pobres expectativas que los demás tienen de usted. Recuerde lo que dice Pedro de cómo el Señor respondió ante las críticas, ante sus acusadores, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta noche usted puede liberarse. Hágalo, sacúdaselo. Sacúdase esa víbora. Y verá cómo el Señor comenzará a darle fuerzas. Verá cómo el Señor le dará sanidad en su interior. Verá cómo su mente se va despejando. Y verá cómo usted la vida la verá más bella. Ese cielo, ¿cuántos días tiene de no verlo azul? ¿Cuánto tiempo lleva usted de ver el cielo oscuro? Y no ha podido usted contemplar el azul del cielo, que lo azul en el sacerdote representaba lo celestial, lo de Dios. Señor, que tu hijo o que tu hija sienta ese respaldo como lo sintió Pablo. Señor, por favor, sé propicio en mis hermanos y en los que están oyéndonos, en los que están recibiendo esta palabra, Señor. Respáldalos. Ellos también están sacudiendo esas víboras que les han amargado la vida, que les han limitado la vida abundante. Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás.
bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás, y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sí, Señor, gracias.